Buenas noches, mi hermano Eugenio. ¿Nos puede llevar usted la oración para comenzar nuestra clase del día de hoy? No escuché. Usted nos puede llevar en la oración para dar comienzo a nuestra clase del día de hoy. Amén. Amén. Dios y Padre, Señor nuestro, en esta hora, mi Dios, damos, Señor, las muchas gracias por este momento, Dios maravilloso, Señor, que estamos una vez más delante, Señor, de su presencia, junto a nuestros hermanos, Señor, para aprender, Dios, de este mensaje, de esta enseñanza, Señor. Esperamos que usted bendiga a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, pastores y pastoras, muchos de ellos que tal vez no pueden conectarse en este minuto, Señor, pero donde quiera que estén y cualquiera sea el momento que ellos puedan conectarse en esta hora, Señor, sea usted ayudándoles y guardándoles, mi Dios, dándole toda la dirección, Padre. Rogamos, Señor, en esta hora también bendiga a nuestra hermana, Señor, que nos dará, Señor, esta clase, mi Dios, permita ayudarles, fortalecerle cada día y darle a usted, mi Señor, la sabiduría. Señor, rogamos por cada uno de los que estamos, Señor, también, mi Dios, pueda colocar en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, ese deseo, ese anhelo, mi Señor, de aprender y de buscar siempre, mi Jesús, en su palabra, la enseñanza y la dirección. Rogamos en esta hora usted bendiga este servicio, Señor, y nos guarde. Se lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Eugenio, que el Señor le bendiga. ¿Me escucha bien usted, mi hermano? ¿Se escucha bien el audio? Amén. Yeah, amén. Amén. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor para comenzar, que se encuentra en San Lucas capítulo 12, y vamos a leer los versículos 29, 30 y 31. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Bueno, en esta tarde, a través de la palabra del Señor, podemos encontrar, ¿cierto?, que muchas veces nosotros nos afanamos a lo mejor en muchas cosas que, que son, por ejemplo, nos hablaba también anteriormente en los versículos que leímos, nos habla del vestido, de la comida, que son cosas a lo mejor básicas, pero que muchas veces nos afanamos, y aquí nos dice que no nos afanemos porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Más buscad el reino de Amén. Dios y todas estas cosas serán añadidas. Que el Señor nos siga ayudando para cada día poder buscar de parte de Él, de este reino, y que no nos afanemos tanto, sino colocar toda nuestra confianza en nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que con esta palabra comenzamos entonces la clase del día de hoy, que estamos viendo nosotros el libro Historia 1. Aquí está. Y vamos a comenzar a leer la segunda parte, ya que en las clases pasadas estuvimos viendo el inicio de la iglesia primitiva, ya cómo se formó. Estuvimos viendo los judíos de la diáspora, ¿cierto?, que fueron importantes para la expansión también de esta nueva iglesia. Vimos la resurrección, por ejemplo, de Jesucristo, que es muy importante, ¿cierto?, para todos los cristianos, porque en ella sustenta también nuestra fe. Ya recuerden que nosotros salimos del judaísmo, donde ellos todavía están esperando al Mesías. Entonces, esos son también algunos puntos que estuvimos viendo, ¿cierto? Como también Pablo inicia la predicación a los gentiles, y donde él también inicia las primeras iglesias,
y así sucesivamente, ¿cierto? Vimos también el apóstol Juan, cómo escribe, ¿cierto?, el Evangelio, los escritos juaninos que nosotros llamamos. Y hoy, entonces, vamos a continuar ya la lección del día de hoy. Nos toca la lección de la 11 a la 20, que son las corrientes ortodoxas, el cristianismo bajo los emperadores Marco Aurelio y Cómodo, las polémicas literarias contra el cristianismo, la lección 14, la primera apologética del siglo II, lección 15, el gnosticismo, lección 16, auge y declive del montanismo, lección 17, los concilios, 18, la crisis iconoclasta, la lección 19, el imperio romano, lección 20, el cisma entre la iglesia latina y la griega. Ya eso vamos a ver hoy. Hola, mi hermana Marcela, ¿cómo está? Señor le bendiga. Gloria. Bien, gracias. Qué bueno, mi hermana. Llegó justito, recién comenzamos. Sí. Entonces, la lección 11, las corrientes ortodoxas, ya a partir de la iglesia naciente, que es la que estuvimos viendo la clase pasada, del judeo-cristianismo ortodoxo, empiezan entonces a nacer otro grupo y estos se separan ya sea por doctrinas fundamentales o por prácticas puramente religiosas. No sé si ustedes recuerdan que a Pablo igual le costó mucho porque habían algunos que le daban más importancia a la circuncisión y querían que los nuevos cristianos que no eran judíos se circuncidaran. Entonces aquí donde se empieza a separar, se empiezan a separar en estas doctrinas y finalmente se apartan de la iglesia y comienzan a mezclarse con otras creencias, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, está, dice Cerinto y su cristología, ¿ya? Él afirmaba que Jesús era un hombre ordinario, para él era un hombre corriente, mayor en sabiduría y justicia que los demás hombres. Cuando se bautizó, Jesús dice que el Espíritu Santo posó sobre Jesús, o sea, sobre este hombre común y corriente, el Espíritu Santo vino sobre él y le ayudaba a realizar milagros. Pero antes de la muerte de este hombre, Jesús, el Espíritu Divino lo abandonó, ¿ya? Esa era la creencia de este Cerinto y su cristología. Ve cómo acá se empieza a desvirtuar ya el concepto que como empezó la iglesia primitiva. Se empieza a desvirtuar totalmente, pero aún así toma elementos del cristianismo. ¿Ya? Y aquí entonces también aparece otra corriente, los ebionitas. Ellos son considerados herejes. Su nombre viene de Ebión, del hebreo, ¿cierto? Que significa pobre, y esto es por su forma de vivir, que era bastante austera. Tenían ideas dualistas, ¿cierto? Entre esta idea de lo divino y lo mundano. Rechazaban al apóstol Pablo porque decían que él era enemigo de la ley. Rechazaban la teología de la Trinidad, ¿ya? Y para ellos el bien lo representaba a Cristo, profeta mesiánico prometido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí Cristo representa el bien, pero están negando todas las otras cosas que también eran importantes. La misión de Cristo dice que era predicar la palabra y la salvación. Esa era la única misión que tenía Cristo para ellos. Ellos rechazan la muerte en cruz. Para el cumplimiento de la ley mosaica debía limpiarse de las deficiencias y Jesús fue el encargado de hacer esta purificación. Llevaba una vida pobre y sencilla. Se limpiaban de sus faltas a través de la comida sagrada que era el pan y el agua. Ya ve que aquí se sigue mezclando todo, pero con otras cosas que no aportaban mayormente al cristianismo. Están también, encontramos los elcasaítas, ya sus comienzos fueron en el siglo II y su base de predicación fue un libro sagrado sobrenatural, donde dice que el Espíritu Santo aparece como femenino
y otro era el Hijo de Dios llamado Cristo, ¿ya? Y ellos rechazan determinadas partes de la Escritura y los sacrificios mantienen cierto secretismo y su tendencia es claramente gnóstica, ¿ya? O sea, lo que es gnóstico lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero ellos, mire, solamente el hecho de rechazar parte de la Escritura, ya estamos viendo que se están apartando de la iglesia primitiva. También encontramos los mandeos, ¿ya? Se desarrollaron en Siria y en Palestina. Ellos le daban relevancia al bautismo realizado por triple inmersión y con carácter reiterativo, ¿ya? Nosotros, esto, mis hermanos, para que igual lo veamos, esto está en la página 46, y ahí podemos ver dónde están los mandeos, y hay una foto ahí que precisamente se están bautizando. Amén. Le daban relevancia al bautismo realizado por triple inmersión, ¿cierto? Le dan importancia a la ascensión del alma de los difuntos al reino de luz, ¿ya? Estos eran los seres buenos. Los deones eran dependientes del deón, que es similar al mal, el deón del mal, del agua negra. Juan el Bautista para ellos le daba mucha importancia, pero decían que Jesús era un falso profeta. Y para ellos, para los mandeos, el judaísmo, el cristianismo y el islam son religiones falsas. Eso decían los mandeos, ¿ya? Entonces ahí, estas son corrientes que aparecieron, mezclando, ¿cierto?, lo del cristianismo con cosas paganas. Entonces, vamos a la lección número 12 de la página 47. Dice, el cristianismo bajo los emperadores Marco Aurelio y Cómodo. Marco Aurelio, entre el año 161 al 180 después de Cristo, se le atribuye la mitigación de leyes anteriores como la de Nerón y Domiciano. Ya en la clase pasada vimos que hubieron varios mártires bajo estos emperadores, y el pensamiento de Marco Aurelio era filosófico, especialmente el estoicismo, ¿ya? Este era el pensamiento de Marco Aurelio. El estoicismo, recordemos que le daban gran importancia a la sabiduría, decían que era la virtud y la razón, para ellos eran muy importantes. Entonces, como él pensaba o sea, se basaba en este pensamiento filosófico, decía que los cristianos eran una ilusión falsa y necia. Así era para él los cristianos. ¿Por qué decían que eran necias? Porque ellos daban su vida en sacrificio obstinadamente, y no era para él razonable, ¿ya?, que los cristianos dieran su vida. Entonces, por eso es que Marco Aurelio decía que eran unos necios. Bajo el imperio de él, hubieron varios saqueos a las propiedades de los cristianos. También hubieron martirios importantes de esa época, y por ejemplo, Justino, entre los años 163 y 167, por la intriga del filósofo Crescente. Ya no sé si ustedes recuerdan que anterior a esto, si a alguien se le acusaba de cristiano, ya era perseguido. Entonces Justino tuvo ahí, digamos, un round, como le podemos llamar, con este filósofo, en donde Justino como que le ganó en este intercambio, ¿cierto?, de sus pensamientos, y él se vengó, lo acusó, y por eso que después Justino después muere por las intrigas, dice, de este filósofo que lo acusó. Hubo persecución en Lyon y Vienne, en las Galias, y en el verano del 177 se reúnen en Lyon representantes de todas las Galias y estalla un furor en contra de los cristianos, ¿ya? Fontino, un viejo obispo de la ciudad, tras brutales tratos, expira en la cárcel. Los demás eran echados a las fieras.
muchos cristianos condenados a trabajo de las minas por ser cristianos y perseverar en su religión. A causa de las constantes guerras que mantuvo el emperador, más desastres naturales y peste, la gente se descargó en contra de los cristianos, atribuyéndole los males a ellos, ¿ya? O sea, por aquí seguía igual la persecución a los cristianos, pero ya no era tanto como los que antecedieron a Marco Aurelio. Ya, entonces acá, los desastres naturales, por ejemplo, ¿a quién le tenían que echar la culpa de todo esto? A los cristianos, ¿ya? Bajo Cómodo, que fue el hijo de Marco Aurelio, cambió un poco la cosa porque resultó más favorable a los cristianos debido a la influencia de su esposa Marcia. ¿Por qué? Porque ella tuvo amistades con algunos cristianos, ¿ya? Y también se dice que hubo pocos martirios bajo Cómodo, pero fueron por legislaciones anteriores, ¿ya? Entonces podemos ver que se empieza a mejorar un poco el panorama para los cristianos. Y así como pasamos a la lección 13, y aquí entra la polémica literaria contra el cristianismo. Ya la página 50. Sí, muy bien, 50. Debido a la creciente fama de los cristianos, parte de la sociedad romana lucha en el terreno intelectual. ¿Ya? Aquí ya netamente intelectual, contra la naciente religión. ¿Ya? En los ambientes intelectuales romanos va creciendo el desprecio por el cristianismo, y a mediados del siglo II, como arma emplean la sátira, la hoja volante, entre otros. Ya la sátira es un género literario que expresa de indignación, ya, y es meramente burlesco. Ya ese es un ejemplo. Los ejemplares de los escritos satíricos, por ejemplo, está el de Luciano de Samatosa. También está el discurso de la verdad de Celso. Se le acusaba a los cristianos de criminales, de supersticiosos. En el siglo II, en el auge del cristianismo, las clases cultas, ante la preocupación de perder su identidad de filosofías paganas, toman partido iniciando enfrentamientos intelectuales. ¿Ya? Estos enfrentamientos entonces ahora son intelectuales. Ejemplos importantes, como mencionamos anteriormente, está el de Luciano de Samatosa. Obra satírica se llama De Morte Peregrini, así se llama su obra. En esta obra, él no considera al cristianismo un peligro, ya no lo considera un peligro, más bien mira con desprecio la actitud cristiana de creer en la resurrección. Se ríe de los cristianos, ¿ya? Que sientan desprecio por las riquezas. La imagen del peregrino es la de un hombre aprovechado, especialmente de los pobres infelices que le prestan atención. Ya, entonces aquí podemos ver que en el fondo esto solamente es como burlarse de los cristianos con toda esto que él escribió, ya como aquí le llama pobres infelices, ¿cierto? Entonces esta era la obra de Luciano de Samatosa. Y también encontramos a Celso. La filosofía platónica y estoica son la matriz base de Celso. Él dice que Jesús era un mero hombre comparándolo a un mago de los de Egipto. Lo acusa de charlatán y fanfarrón. Mire lo que está diciendo de Jesucristo. De moral depravada y que los cristianos adoraban a un muerto, no a un vivo. Afirmó que los cristianos eran espiritualmente limitados. A causa de los maestros cristianos, desprecian la filosofía y que por lo mismo los cristianos mayoritariamente eran unos incultos, esclavos de las clases sociales bajas, igual a los de su fundador. Ya entonces, como la filosofía para ellos era, como dije anteriormente, ¿cierto? La sabiduría, la virtud, la razón, ya por eso despreciaba a los cristianos porque decían que ellos no estaban en este mundo filosófico.
Para Celso, los cristianos eran agresores contra la idea del logos y del mono griego. Por eso los cristianos eran considerados criminales, según Celso, ¿ya? O sea, nada bueno de los cristianos. ¿Y cuál fue la importancia entonces de ello? Y acá lo vamos a resaltar, que estos acontecimientos fueron de vital importancia, ya que habrá una reacción de defensa o apología dentro del sector culto cristiano, como réplica a estos escritos. Con esta lucha, las defensas cristianas antes de achicarse se fortalecieron, ¿ya? Entonces aquí hubo una reacción de parte de los cristianos. Imagínense que decían que eran unos cultos, que eran unos pobretones, y aquí salieron, ¿cierto?, a la defensa, bastante escritos también, ¿ya? Entonces esto, lo único que hizo fue despertar la defensa cristiana, ¿ya? Como dice acá, en vez de achicarse, la fortalecieron. Lección 14. Entonces acá con todo esto empieza la primera apologética del siglo II. ¿Ya? Acuérdense, cuando hablamos de apologética estamos hablando de la defensa de la fe. ¿Ya? Nacen trabajos de escritores que posteriormente llamaremos apologistas. Debido a la hostilidad creciente, se ven obligados a dirigir su reflexión a ambientes no cristianos, ¿ya? A causa de todo esto que estaba pasando, de todos esos escritos que estaban surgiendo, entonces se ven obligados, ¿cierto?, a dirigir estas reflexiones ya a los ambientes no cristianos. Ejemplos: Cuadrato. Dice que era un ateniense considerado el primero de todos, ¿ya? Dirigió una apología al emperador Adriano. Después tenemos a Arístides. Según este autor, solo los cristianos poseen la rectitud y verdad moral. Toma ideas de aquí y de allá, ¿ya? Pero está convencido de que solo el cristianismo puede traer la salvación a la humanidad. También está Justino. Justino. Estamos en la página 54. Dentro de este género es considerado una de las figuras más importantes. Ya, él se convirtió de una familia gentil de Palestina. Ya, su apología va dirigida al emperador Antonio Pío y a su hijo Marco Aurelio. Encontró la verdad en el cristianismo y lo aceptó. ¿Ya? Justino habla de Dios al igual que los filósofos griegos como el Padre del universo. Los ángeles caídos sientan al hombre y de ellos son la obra de las religiones paganas. ¿Ya? Él se convirtió de una familia gentil, por lo tanto él tenía conocimiento también de la otra filosofía y él también era, seguramente sus estudios, ¿cierto?, lo empleó ahora para hacer esta defensa, ¿ya? Los cristianos en el nombre de Jesucristo están protegidos contra estos deones, contra estos males. El cumplimiento en Cristo de toda la Escritura es prueba de su verdad absoluta. Ya otro punto que él dice, que el bautismo y la Eucaristía constituyen los antiguos ritos judíos de sacrificio y son signos permanentes de Dios y los cristianos. ¿Ya? Recuerden que vimos en la clase pasada que el bautismo y la Eucaristía era sumamente importante en la iglesia primitiva, como también lo es hoy para nosotros hoy en día. Otro punto dice, la doctrina de la cruz, muerte y resurrección de Cristo son otros puntos importantes dentro de su apología, ¿ya? Y acá lo resalté, que dice que su obra es importante como eslabón entre la primera teología cristiana y su desarrollo posterior. Ya los escritos de Justino fueron sumamente importantes. ¿Ya? Tenemos también a Tasiano, que dice que era discípulo de Justino.
Pero él solo encuentra burlas y desprecio por las conquistas de la filosofía griega, y todo es un juicio condenatorio hacia dicha filosofía. En cuanto a su teología, no aporta nada en especial a su maestro. Ya aquí podemos ver a Tasiano, que fue discípulo de Justino, pero aún así no aportó nada más a lo que ya había hecho su maestro, porque él, en vez de a lo mejor argumentar, lo que hizo fue más que nada burlarse y despreciar las conquistas de esta filosofía griega. También encontramos a Atenágoras, que dice que es el filósofo del cristianismo de Atenas, ¿ya? Reclama para el cristianismo la igualdad de los derechos que las demás corrientes filosóficas. Y lo más destacable es que la afirmación que hizo él es que Dios se le puede demostrar racionalmente. También encontramos a Teófilo. Afirma que los escritos del Antiguo Testamento son más antiguos y tienen más fondo filosófico que otros muchos escritos. ¿Ya? Y eso tiene mucho de cierto. Y acá encontramos también el anónimo, entre comillas, discurso de Diogneto. Se incluye el tercer punto, que ha quedado como testimonio de los cristianos de aquel tiempo. Por eso que acá dice 3, los cristianos en el mundo. Yo voy a leer lo que, porque hice como solamente coloqué extracto en la diapositiva, y la voy a leer tan textual como está en el libro, ¿ya? Y aquí necesito la mayor atención posible. Dice, siguiendo los usos de cada región en lo que se refiere al vestido y a la comida y a las demás cosas de la vida, se muestran viviendo un tenor de vida admirable y, por confesión de todos, extraordinario. Habitan en sus propias patrias, pero como extranjeros. Participan en todo como los ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña le es patria y toda patria le es extraña. Viven en la carne, pero no viven según la carne. Están sobre la tierra, pero su ciudadanía es la del cielo. Se someten a las leyes establecidas, pero con su propia vida superan las leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se les desconoce y con todo se les condena. Son llevados a la muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. La carne aborrece y hace la guerra al alma, aun cuando ningún mal ha recibido de ella, solo porque le impide entregarse a los placeres. Y el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido mal alguno de ellos, solo porque renuncian a los placeres. A este envió Dios a los hombres, ahí se refiere a Jesús. Ahora bien, lo envió como alguno de los hombres podría pensar para ejercer una tiranía y para infundir terror y espanto. Ciertamente no, sino que lo envió con bondad y mansedumbre, como un rey que envía a su hijo rey. Como hombre lo envió a los hombres, como salvador, para persuadir, no para violentar, ya que no se da en Dios la violencia. Lo envió para invitar, no para perseguir, para amar, no para juzgar. Ya llegará el día en que lo envíe para juzgar, y entonces, ¿quién será capaz de soportar su presencia? Eso fue algo que copié, un extracto del extracto, pero les voy a invitar a que lo lean bien en el libro. Yo sé que lo leyeron, pero ahora más detenidamente, porque es súper, por lo menos a mí me conmovió cuando lo leí entero, y también le aprovecho de comentar que es una pregunta de prueba, así que colóquenle atención a este capítulo, que se encuentra en la hoja 56 y 57. Ya eso queda como registro de las defensas que se hicieron en esa época. Y es así como pasamos entonces a la lección 15, el gnosticismo. La literatura pagana
no representó un peligro demasiado serio como lo hizo el gnosticismo, un verdadero adversario. Ya lo que leímos anteriormente de los escritos satíricos y todo lo que los de la idea filosófica decían del cristianismo, no fue tan peligroso como lo empezó a hacer estas corrientes que ahora nacieron, porque nacieron del mismo cristianismo. Por lo tanto, esto era mucho más peligroso que lo que ya habían vivido. Por ejemplo, está el gnosticismo, y el significado es una doctrina con fundamento en la filosofía y la religión. O sea, mezclan del cristianismo, del judaísmo, lo mezclan con el paganismo, ¿ya? El ser humano debía salvarse a sí mismo, según esta corriente, debía salvarse a sí mismo a través del conocimiento de la gnosis y el conocimiento introspectivo de lo divino, superior, y dice que esto era incluso mayor que la fe. ¿Veis por qué es más peligroso esto? Entonces dice, al mezclarse con la idea del cristianismo, también captó adherentes como algunos cristianos. O sea, hubieron algunos cristianos que se dejaron convencer por esto y entonces se allegaron a estas ideas. Desde muy temprano el gnosticismo desfiguró las ideas y la vida de Jesús, creando confusión y polémica en las mismas comunidades. Las formas importantes del gnosticismo, por ejemplo, Valícides dijo, fue un hombre de gran capacidad literaria. Lo más detestable es la idea de que Jesús no murió en la cruz, sino que fue, según él, Simón de Cirene. Ya eso fue lo que Valícides dijo, que Jesús no fue el que murió en la cruz. Otro, que se llama Valentín, logró las más altas cualidades del gnosticismo, porque él propagó su idea por Roma. Formalizó varios textos, ¿ya? Y estos textos fueron refutados por los apologistas. Sus ideas eran de Platón y Pitágoras, filósofos de esa época, y la idea de Jesús y cuestiones bíblicas eran mal interpretadas, ya, por él mismo. Así que harto mal le hizo el cristianismo. Ofitas era otro. Ofitas. Le da importancia a la serpiente tentadora, que con sus hijos se encarga de tentar y maltratar a los hombres en la tierra. Ya Ofita le dio gran importancia a la serpiente. Marción de Sinope. Ya no se le puede llamar propiamente gnóstico, pero sus escritos tienen cierto tinte de estas ideas. Ya, Marción perteneció a la iglesia, se separó de ella e inició su propia iglesia con una organización y estructura particular. Puso obispos, puso presbíteros, y la igualdad de la liturgia confundió a varios. O sea, Marción salió de la misma iglesia y él tenía un gran poder de organización. Por lo tanto, a él no se le fue difícil levantar iglesias, ¿ya? Y entonces él empezó a hacer también liturgias y cosas así, y confundió a varios de los cristianos, ¿ya? La base de su doctrina, que es el Dios del Antiguo Testamento, dice que era malo. El Dios del Antiguo Testamento era malo y que el Padre de Jesús era bueno. Su claro docetismo dice que Cristo era pura apariencia. Y acá abajo les coloqué el docetismo, que viene del griego dokeo, que significa aparentar o aparecer. Todos los materiales malos y la encarnación no la aceptan. Cristo es divino y no podía ser humano o materia física, por lo cual parecía que Cristo estaba, pero no estaba. Esta era la idea de Cristo que tenían. Ya esto es lo que se refiere al docetismo. Como que Cristo estaba, pero no estaba, ¿ya? Y condenó el matrimonio, lo condenó porque como el matrimonio lo instauró el Dios malo, según él, entonces, mientras más desobedecían las órdenes del Dios malo,
mejor era entonces para ellos. Ya por esto es que condenó el matrimonio. ¿Ya? Sus ideas son suficientes para considerarlo aparte de la iglesia, o sea, un hereje. Su presencia obligó a la iglesia a prestar más atención a la escritura, a su fe y a la organización interna. Ya este fue el resultado, que la iglesia tuvo que ponerse mano a la obra entonces y a prestar más atención. Ya a lo mejor se estaba descuidando un poco, pero a raíz de todos estos pensamientos que estaban surgiendo, la iglesia tuvo que prestar más atención a todas estas cosas. ¿Ya? La importancia de la iglesia y su lucha contra las herejías. Los dirigentes de diversas comunidades tomaron carta en el asunto. ¿Ya? Aquí dijeron entonces ya, vamos a tener que hacer algo. Demostraron la falta de fundamentación de estas ideas conforme a la tradición cristiana. Deben extirpar los focos de infección de aquellos que defendían estas ideas. Y el ejemplo más práctico que encontramos es la excomunión de Marción. Ya lo tuvieron que excomulgar. Consolidaron la estructura de las comunidades reforzando los vínculos de unión. Solo podían ser reconocidos como canónicos aquellos escritos que se remontaban a la era apostólica y que desde siempre hubieran sido apreciados de un mundo particular por las iglesias cristianas. Y solo podían ser reconocidos dirigentes de las iglesias aquellos que en serie no interrumpida se remontan hasta los apóstoles. Así se aseguraba la tradición y por otra parte, referido a los libros, se desechaban todos los escritos dudosos, llenos de ideas raras, casi la mayoría de los apócrifos. Ya esta fue las acciones que tomaron entonces en aquella época contra las herejías. Bien, hasta aquí mi hermano Eugenio, ¿cómo vamos? Bien, estamos. Muy bien. Entonces llegamos a la lección 16, auge y declive del montanismo. ¿Ya? Aún no estaba concluida la controversia con el gnosticismo cuando en el seno de la iglesia surgió un nuevo movimiento, el montanismo, ya que significa nueva profecía. Ya también es conocido como la herejía de los frigios. En el año 170 después de Cristo, Montano, poco después de su bautismo, anuncia a sus hermanos el profeta del Espíritu Santo, que por obra suya iba a conducir a la cristiandad a la verdad entera. Ya el mensaje principal era la idea escatológica anunciando la llegada inminente del Señor, y él decía que esto iba a ser en la llanura de Pepusa, donde estaría una nueva Jerusalén celestial. Para el montanismo el ayuno era igual a la purificación y lo practicaban con un rigor único. El martirio como señal de desprendimiento del mundo. También consideran los bienes materiales tampoco tienen valor y renuncian también al matrimonio, ya porque es una forma de renunciar a los placeres de la vida. Los principales representantes murieron pronto, pero fue el encuentro de este movimiento con la figura de Tertuliano la suerte de su propio desarrollo, ya que este pasó al papel sus intenciones y esto lo reforzó extraordinariamente. ¿Ya? Entonces acá nos encontramos Tertuliano, él de hecho fue uno de los que al principio escribió harto defendiendo la fe cristiana, y entonces él ahora también es uno de los que causa el desarrollo del montanismo. Dice aquí el montanismo de Tertuliano. Sus escritos permiten deducir que no solo conoce la doctrina, sino que participaba de ella. Esto se puede deducir por lo escrito. No aceptaba términos medios, ¿ya? Esto lo llevó a un rigor más absoluto. Ya se dice que Tertuliano no estaba muy de acuerdo con la laxitud que en esa época había adquirido la iglesia cristiana, entonces por eso se dejó como llevar por este movimiento, porque lo llevó a un rigor más absoluto.
De este modo y de una manera magistral, expone los puntos una doctrina perfectamente sustentada. O sea, gracias a estos mismos escritos que él después comienza a hacer, él lleva a papel, como dijimos anteriormente, el desarrollo del montanismo, ¿ya? Y a la vez su ocaso, ¿por qué se fue diluyendo este movimiento? Ante la desfiguración de la idea del cristianismo. La iglesia ahí reaccionó, ¿ya? Porque se le daba más importancia a lo que se les revelaba, ¿cierto? A los que practicaban el montanismo, más que a la misma escritura, ¿ya? Por eso se fue diluyendo este movimiento. Y dice que la iglesia también reaccionó. Y una de lo que nos lleva entonces a la lección 17 son los concilios. Ya todo esto nos lleva entonces a estar, a que se reúnan, y entonces ahí en la lección 17 nos encontramos con los concilios. Los concilios ecuménicos. Ya los concilios aquí tenemos, que son los congresos de los obispos, ya son más o menos como lo que vamos a ver acá en los concilios. Se convocaron cumpliendo el deseo del Señor Jesucristo, en Mateo 18, 17, y respetando el ejemplo de los apóstoles, quienes se reunieron en el primer concilio apostólico en Jerusalén el año 51 después de Cristo. Esto lo encontramos en los Hechos 15, del 1 a 35. En total hubo 7 concilios ecuménicos. Ya, y por ejemplo, el Mateo 18, 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, aquí la iglesia tenía una voz y era necesario que fuese escuchada. Ya, y en los Hechos 15, 1 a 35, ahí nos habla del concilio de Jerusalén, de que Pablo, ¿cierto?, tuvo que juntarse por este tema de la circuncisión, que querían que los nuevos creyentes se circuncidaran, entonces eso se tuvo que zanjar y se hizo en el concilio de Jerusalén. ¿Ya? Y nosotros acá en el libro nos encontramos con los 7 concilios, que está el primero, que es el de Nicea en el año 325 después de Cristo, el 2, que es el de Constantinopla en el año 381 DC, el tercer concilio, el de Efeso, en el año 431 después de Cristo, el cuarto, que es el de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, el de Constantinopla, que es el quinto, en el año 553 después de Cristo, el sexto concilio de Constantinopla III en el año 680 después de Cristo, y el séptimo, que es el de Nicea III en el año 787 después de Cristo. Esos son los 7 concilios que vamos a ver. En el primer concilio fue convocado en el 325 bajo el reinado del emperador Constantino. La causa de este concilio, la herejía de Arrio. Participaron 318 obispos procedentes de distintos países y naciones. Muchos de ellos llevaban en sus cuerpos la huella de los martirios sufridos por su fe. Esto fue en el primer concilio. El motivo principal por el que fue convocado fue porque fue el afirmar la verdadera doctrina acerca de la divinidad, eternidad y nacimiento del Hijo de Dios en respuesta a Arrio, ya que sostenía que el Hijo de Dios fue creado por Dios Padre y que era solamente una criatura superior. Ya, de esta manera Arrio negaba la divinidad y el nacimiento eterno de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios Padre. Este concilio condenó y rechazó esta herejía de Arrio, peligrosa para la Iglesia, estableciendo la verdad absoluta e indiscutible. ¿Ya? Por eso que se realizó este primer concilio.
Obviamente en el libro sale, vamos a encontrar que está un poco más detallado. Segundo concilio. Fue convocado por el emperador Teodosio el Grande en Constantinopla en el año 381 después de Cristo, el cual presenciaron 150 obispos de todo Oriente. La Iglesia de Roma no está representada. Este concilio fue celebrado para afirmar la verdadera doctrina del Espíritu Santo en contraposición a la falsa doctrina de Macedonio, que rechazaba la divina dignidad. Macedonio enseñaba que el Espíritu Santo no es Dios y que además estaba al servicio de Dios Padre y del Hijo de Dios como lo eran los ángeles. Entonces, este concilio estableció el dogma por el cual todas las personas o hipostasis de Dios son equivalentes entre sí. En cuanto al poder, majestad, perfección, gloria divina, y agregó además 5 artículos más al credo, símbolo de la fe de Nicea. Ya fueron agregando entonces a lo que hicieron en el primer concilio. Y aquí dejaron en claro, cierto, que Macedonio estaba muy equivocado. Hereje. Tercer concilio. Fue convocado por el emperador Teodosio II en el 431 después de Cristo en Éfeso, a causa de la herejía sostenida por el patriarca de Constantinopla, Nestorio, que comenzó a predicar que de María nació solo el hombre Jesús. Si de María solo nació un hombre, no fue Dios quien sufrió por nosotros, sino un hombre. Así, la decisión del concilio fue la voz de la Iglesia Universal, que claramente expresa su fe en que Cristo, nacido de doncella, es el verdadero Dios que se hizo hombre, y en tanto que María dio a luz al perfecto hombre, que es al mismo tiempo el perfecto Dios, y le corresponde justamente ser reverenciada como Theotokos, que significa Madre de Dios. El Concilio Ecuménico de Éfeso además reafirmó de igual sobre el tercer concilio ecuménico, la condenación de Pelagio, que enseñaba que el hombre podía salvarse por sus propios poderes, sin necesidad de tener la gracia de Dios. O sea, aquí habían 2 puntos importantes en el que el concilio tuvo que tomar carta en el asunto. Ya, este concilio justamente considerado como ecuménico, pues sus decisiones fueron aceptadas por toda la Iglesia de un extremo del universo al otro, al mismo nivel que los concilios de Nicea y Constantinopla. Cuarto concilio se celebró en Calcedonia el 451 después de Cristo y fue convocado por el emperador Marciano y la emperatriz Pulquería contra la falsa enseñanza de Eutiques, quien rechazaba la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza se llama monofisita. Y lo monofisita es la doctrina teológica que sostiene que en Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. ¿Ya? Después de condenar las herejías de Eutiques, la asamblea decretó como verdadera la enseñanza que en nuestro Señor Jesucristo existen 2 naturalezas. Ya el resumen de este concilio, que podemos decir que en Jesús existe una naturaleza divina, porque es Dios verdadero, nacido en la eternidad del Padre, y otra humana, pues se encarnó por obra del Espíritu Santo en la doncella María, y semejante en todo a nosotros, salvo nuestro pecado, porque Él es purísimo. Ya eso es lo que dijo el cuarto concilio. Quinto concilio. Se celebró en Constantinopla el 553 d.C. bajo el emperador Justiniano. Siguió en todo al de Calcedonia, condenando una vez más las herejías de Nestorio y Eutiques. Lo presenciaron 150 obispos orientales y 25 occidentales. El concilio fue convocado a causa de las discusiones de los seguidores de Nestorino y Eutiques,
presidió este concilio el patriarca Eutiquio, ocupando al lado sus lugares los patriarcas de Alejandría y Antioquía. Este concilio no formuló normas especiales, pero sí estableció condenas contra distintos heréticos. Y hasta aquí todos los otros concilios a partir de alguna herejía, ellos se reunían y establecían que eran herejías. Este concilio se celebró en Constantinopla en 680 después de Cristo, lo presenciaron 227 padres. Fue convocado principalmente con el objeto de combatir las herejías, en especial el monotelismo. Ya el monotelismo admitía las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo, la divina y la humana, pero una sola voluntad, que era la voluntad divina. ¿Ya? Y el séptimo concilio ecuménico, que es también el último que celebró la Iglesia Ortodoxa Universal, previa a su separación, ocurrida en el 1054 después de Cristo. Fue convocado en el 787 después de Cristo, en Nicea, durante el imperio de Irene. Este tuvo por objeto poner en claro la cuestión del culto de las imágenes. En el mismo participaron 377 padres de la Iglesia. El séptimo concilio formuló 22 reglas canónicas y emitió un oros especial, reivindicando y enseñando que la veneración a los santos íconos implica su disposición junto con la honorabilísima y vivificante cruz del Señor dentro de las iglesias, para que los fieles eleven sus mentes y corazones hacia el Señor Dios, la Madre de Dios y todos los santos en ellos representados. Ya eso fue el último concilio, el séptimo. Y aquí entonces pasamos a la lección 18, la crisis iconoclasta en la iglesia. El nacimiento del ícono. Iconoclasta, esto lo coloqué ahí, no está en el libro, pero dice que proviene del griego iconoclastes, que es igual a rompedor de imagen. ¿Ya? Esto es iconoclasta. Y acá en el libro, entonces dice, ¿qué es un ícono? Según el catolicismo expresa que un ícono es una palabra que proviene del idioma griego eikon, que simboliza la presencia y manifiesta la hipostasis. Y la hipostasis, que es lo que es la sustancia o la esencia o naturaleza, ¿ya? De lo que representa. Las culturas que más han condicionado al cristianismo son el judaísmo, el helenismo, la latinidad. ¿Ya? En la cultura judaica prohibía todas las representaciones, pero usaba algunas imágenes como por ejemplo la serpiente de bronce o los querubines. La cultura griega, la representación de eidolon era los eikones, ya que entre paréntesis son retratos e imágenes históricos en general. El cristianismo va a desarrollar su arte usando el género de los eikones. De aquí deriva la palabra ícono. Y también de la cultura romana, el culto de latria dado al emperador y a su imagen. La imagen, que era esta estatua del emperador, tenía una función jurídica. Por ejemplo, colocar la llave de una ciudad delante de la estatua de César implicaba un acto jurídico. Y aquí entonces ya vemos cómo aparece en la iglesia las imágenes, ya los íconos en esta época, ¿ya? Y aquí también aparecen los primeros adversarios del ícono. El concilio de Elvira, que fue entre el 300 y el 303 después de Cristo, se pronuncia contra las imágenes en las iglesias por el temor a la idolatría pagana. En los siglos IV y V hay muchos obispos, inclusive santos, que se oponen a la veneración de las imágenes, tanto en Oriente como en Occidente.
Epifanio de Salamina, en el 315 y 403 después de Cristo, dice: tened siempre a Dios en vuestros corazones y no en las iglesias, porque es indigno para un cristiano tener que recurrir al auxilio de los ojos y de los sentidos para permitir que la propia alma se eleve a Dios. Ya esto, en general podríamos decir que la preocupación por mantener puro el culto para que se realice según el dicho del Señor, en espíritu y en verdad, será la raíz de todo movimiento iconoclasta, ¿ya? Dijimos lo que era iconoclasta, entonces que es igual a decir rompedor de imágenes. En el primer periodo de la crisis iconoclasta, que se llevó en el año 726 al 786 después de Cristo, los defensores o inconúdolos contestan sin mucha fundamentación teológica. Ya los defensores de los iconos, entonces iconúdolos se les llamó, y ellos no tenían mayor fundamentación teológica, pero afirmaron simplemente que el icono es aqueropita, que significa no hecha por mano de hombre. Ya a eso respondieron. Entonces acá comienza una nueva crisis y superación definitiva al 842 después de Cristo. El prototipo no está en la imagen, decían acá, según la esencia, sino que tiene una relación de semejanza. La presencia del arquetipo en el icono es análoga a la presencia del locutor en la palabra que profiere. La relación de semejanza realiza en el que mira una comunión con Cristo de orden intencional. O sea, orienta la mirada hacia aquel que mira. Y eso es lo que decían ellos. En este sentido, la parte central del icono son sus ojos. Ellos son la ventana hacia el rostro de Cristo. Los ojos están cargados de intencionalidad expresiva. El concilio establece, por lo tanto, que se deben venerar de igual manera la imagen visible y la imagen verbal. La que entra en la mente por los ojos y la que entra por las orejas, la imagen luminosa y la imagen sonora. La palabra oral escrita y una imagen. Dicen más, la imagen es una palabra, es un lenguaje análogo al de la palabra que realiza el anuncio y la celebración de la salvación. Y otro punto dice que legitima así la adoración de los íconos creando un ambiente propicio para la idolatría. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver y entendemos, comprendemos, por ejemplo, por qué hasta el día de hoy en la Iglesia Católica tenemos imágenes, ¿cierto? Que son estatuas. Lección 19. Entonces pasamos a la lección 19, el Imperio Romano. El imperio es un sistema de gobierno en que el poder político está en manos de una sola persona. Ya, eso es cuando hablamos de imperio. Y el Imperio Romano, acá tenemos 3 puntos, que el Alto Imperio, está el Bajo Imperio y el resurgimiento del Imperio Romano. Esto está en las páginas 85 en adelante. El Alto Imperio entre los años 27 al 305 después de Cristo. Entre los años 14 y 68 después de Cristo, los herederos de Augusto se van sucediendo en el poder. El poder absoluto de Roma, capital del imperio, se fue debilitando con el tiempo. Entre los años 235 y 300 después de Cristo, la única prioridad de Roma fue la defensa de las fronteras del imperio de los continuos ataques de los pueblos bárbaros y de los que provenían del imperio sasánido de Persia. Entonces acá ellos empezaron a centrar en poner todos sus recursos
en lo que son los militares, digamos, de esa época, para resguardar la ciudad, entonces se fue empobreciendo el imperio. Entonces está el Bajo Imperio entre los años 305 y 476 después de Cristo. En el 312 después de Cristo, cuando Constantino se convirtió en el único emperador de Occidente y el último emperador del Imperio unificado, instituyó el cristianismo como religión oficial del imperio. Ya este fue Constantino. Recordemos que anteriormente los cristianos eran perseguidos, pero a partir de aquí ya el panorama fue distinto, convirtiéndose en la religión oficial del imperio. En esta etapa se produce el traslado de la capitalidad del imperio a la antigua ciudad de Bizancio, reconstruida y ampliada por decisión del emperador Bizancio, desde el 8 de noviembre del 324 después de Cristo. Ya entre paréntesis fue la fecha de su inauguración. Ahí pasó a denominarse Constantinopla o ciudad de Constantino. En el año 476 tiene lugar la caída del Imperio Romano en Occidente. El Imperio Romano de Oriente, posteriormente llamado Imperio Bizantino, sobrevivió hasta el 1453, fecha de la caída de Constantinopla, que es la actual Estambul. Ya, ahí ya el imperio se comienza entonces a dividir. El resurgimiento del Imperio Romano, este inició con la irrupción de uno de los hombres más grandes, según los historiadores, quien conquistó rápidamente casi todos los países de Europa Occidental. Su nombre era Carlos el Grande o Carlomagno, entre el 741 y el 814 después de Cristo. El imperio de Carlomagno pasó a sus descendientes a la muerte de este, y por la incapacidad de sus sucesores, paulatinamente fue perdiendo su esplendor e influencia. Su autoridad fue minada en distintos países o estados. Entonces, por varios siglos durante la historia del Imperio Romano, hubo rivalidad y algunas veces guerras entre los emperadores y los papas. Sí, escuchó bien, y los papas. Los emperadores pretendían gobernar la iglesia y los papas lucharon por dominar el imperio. Ya aquí había esta disputa por el poder. Todo ello cesó con la Reforma Protestante, cuando se fijaron las líneas divisorias entre la Iglesia y el Estado. ¿Ya? Y a partir de esto, entonces acá vamos a entender un poco algunos de los puntos de la lección 20, que es el cisma entre la Iglesia latina y la griega. Ya cuando hablamos de cisma nos referimos a separación. Entonces, la Iglesia Católica antigua, desde sus inicios se pretendió tener una sola iglesia, a la cual perteneciera la gran familia universal de las iglesias ortodoxas locales, las que en su conjunto debían formar una iglesia santa, católica y apostólica. Ya esa era la intención del principio. Pero acá nos encontramos, por ejemplo, con iglesia católica, que son de las palabras griegas kata y logos, ya que significa según todos, de acuerdo con todos, o en otras partes dice que también significa universal. Y ortodoxo, ya que significa recta doctrina o recta glorificación. En los inicios del cristianismo entonces existían tres grandes centros regionales que eran la cabeza de todas las iglesias episcopales de su zona de influencia. Entonces nos encontramos con la iglesia de Roma, la iglesia de Antioquía y la iglesia de Alejandría. Ya luego se agregaron dos más, que son Constantinopla y Jerusalén, llegándose a la famosa Pentarquía, o que quiere decir el gobierno de los cinco. En el 395 después de Cristo, el Imperio Romano se divide en dos partes. Ya está la parte oriental y la occidental. En la parte oriental entonces quedan 4 patriarcados, y que se les conoce también como las iglesias orientales. Y en la parte occidental queda la iglesia romana,
¿ya? El Imperio Bizantino se le conoce y se pasa también a conocer como las iglesias bizantinas. Ya, así que ese cuadro está bien explicativo para entender un poco esta separación que viene a continuación. Entonces, la relación de la Iglesia Ortodoxa con el Estado. El emperador Justiniano promulga leyes llamadas novelas. ¿Ya? La sexta novela establece las condiciones bajo las cuales se logra una sinfonía entre la Iglesia y el Estado. Ya exige que el Estado tenga un régimen político recto y que sea decente y competente. Por otra parte, el sacerdocio que sea íntegro, honesto y siempre fiel. Ya estas características tenían que tener el Estado y la Iglesia. Entonces dice que cuando se dan estas dos, surge automáticamente la buena sinfonía entre el Estado y la Iglesia, lo que es provechoso para el bienestar del género humano. Ya, o sea, estas cosas eran provechosas para los humanos en general. Bajo esta doctrina, entonces, hay una separación entre la Iglesia y el Estado. Se pretende que dicha separación sea en armonía, porque ambas instituciones son dones máximos de Dios, dados a los hombres, por lo que no se trata ni de una unión total, ni una separación total, sino de una convivencia fraternal entre ambas. Ya ambas deberían tener cierta armonía para el beneficio del género humano. Y es acá donde entonces empieza la separación. Aquí dice causa del cisma entre la iglesia latina, que es la romana, y la griega, iglesia oriental. El imperio romano se divide en dos, ¿cierto? Eso lo dijimos anteriormente, y la iglesia romana queda en la parte occidental y los 4 patriarcados en la parte oriental. Constantinopla se reconstituye en el centro político religioso más influyente de Oriente y durante largos años también de Occidente. Y ahí digamos que estaban todavía unidos. Entonces se establece el Santo Imperio Romano en el 800 después de Cristo, por eso es que vimos anteriormente el Imperio Romano, y que se estableció por Carlomagno, toma el lugar del antiguo imperio en forma separada e independiente de los emperadores de Constantinopla. Y por lo tanto, como resurge este imperio, entonces un estado independiente que necesitaba una iglesia independiente también. La iglesia romana reclama entonces por ser la iglesia dominante y su papa el obispo universal. Ya entonces en Roma la iglesia dominaba gradualmente el Estado, ya gradualmente, no el 100%. En cambio, en Constantinopla la iglesia era sumisa al Estado. Ya aquí se empiezan a ver diferencias entonces de una y la otra. Entonces, en el año 1054 después de Cristo se produjo esta separación, ya se produjo el cisma. El Papa León IX excomulga, mira, aquí apareció un suceso que es como si lo vemos como irrisorio o chistoso. El Papa León IX excomulga al patriarca Miguel Cerulario. Y o sea, Miguel, excomulga a su vez a Roma y a las iglesias que se sometían al Papa León IX. Se excomulgaron uno a otro. Desde ese tiempo la iglesia latina, o sea la romana y griega, se han mantenido separadas, no reconociendo ninguna la existencia eclesiástica de la otra. Durante el primer milenio del cristianismo, las iglesias occidentales, entre paréntesis romana, y las iglesias ortodoxas, las orientales, poseían exactamente la misma doctrina. Ya antes de que se produjese esta separación, ellos mantenían exactamente lo mismo. Y acá entonces también nos muestra el libro las diferencias entre la iglesia ortodoxa y la iglesia occidental. Las diferencias que existen actualmente entre la iglesia ortodoxa y la iglesia romana y también entre paréntesis y las iglesias protestantes se debe a los añadidos
quitas y cambios efectuados por estas últimas en sus dogmas, cánones y ritos, ¿ya? Estos que se le fue agregando o le empezaron a quitar, y etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa. En la Iglesia Ortodoxa, los clérigos pueden casarse antes de su ordenación con una mujer de buena fama nunca antes casada. En cambio, en la Iglesia Católica, los clérigos son los clérigos no deben, no se pueden casar, son excepciones, deben ser célibes. ¿Ya? Ahí ya hay una diferencia entre las dos iglesias. La Iglesia Ortodoxa honran y veneran las imágenes de Cristo, de la Virgen María y de los santos, haciendo ellos un fuerte énfasis en que la veneración no es lo mismo que la adoración. ¿Ya? En cambio, la Iglesia Católica sí también venera, pero a estatuas. Ya la diferencia entre una iglesia ortodoxa, si usted entra, bueno, yo nunca he entrado, pero vi un video de una persona que entraba a una iglesia ortodoxa y se podía ver que hay imágenes, pero son como cuadros, ya tienen un poco de relieve, pero no son estatuas. En cambio, en la iglesia católica usted entra y va a ver varias estatuas, ya sea de la Virgen o de santos, etc. La iglesia ortodoxa sostiene que la Virgen María fue concebida en pecado original como las demás criaturas. En cambio, la iglesia católica en el 1854 proclamó el dogma de fe de la Inmaculada Concepción. La Iglesia Ortodoxa niega la existencia del purgatorio. Ya sabemos todo que la Iglesia Católica hace todo lo contrario. La Iglesia Ortodoxa enseña que las decisiones de un concilio ecuménico son superiores a la del obispo de Roma. En cambio, la Iglesia Católica afirma que las decisiones conciliares son válidas si son tomadas de acuerdo con el obispo de Roma. La Iglesia Ortodoxa reconoce 7 concilios, que son los que vimos. En cambio, la Iglesia Católica reconoce 20 concilios. ¿Ya? Y acá podemos ver más diferencias que estas salen en la última página del libro, que dice que la Iglesia Ortodoxa no admite la supremacía universal del derecho del obispo de Roma sobre toda la Iglesia cristiana. Para ellos todos los obispos son iguales. Y en el caso del patriarca de Constantinopla solo se reconoce una primacía de honor, o sea, título de primus inter pares. La Iglesia Ortodoxa no admite la infalibilidad del obispo de Roma en ningún caso. Para ella, la infalibilidad es una prerrogativa de toda la Iglesia y no de una persona. Y la Iglesia también ortodoxa oficialmente tiene lenguas nacionales como lengua litúrgica desde mucho más temprano, en el siglo IX, que la Iglesia Católica Romana, y en el siglo XX, que es el latín. Cuando se canoniza a una persona en la Iglesia Católica, la imagen del santo puede ser cualquier imagen, fotografía o retrato de la persona. En la Iglesia Ortodoxa se debe realizar un ícono, que será la imagen religiosa oficial de dicho santo. La Iglesia Ortodoxa nunca organizó cruzadas, a diferencia de la Iglesia Católica Romana, que las cruzadas sirvió como pretexto de invasión y conquista de las tierras cristianas ortodoxas por los cruzados. ¿Ya? Y la Iglesia Ortodoxa nunca practicó la venta de indulgencias como sí lo hizo la Iglesia Católica. Bien. Entonces ahí estaríamos terminando la lección número 20 y la clase entonces queda hasta aquí porque se terminó el libro. La clase queda en sus manos. Mi hermana Marcela, mi hermano Eugenio, si quieren aportar algo, está la oportunidad abierta. Falta el procesamiento.
¿Cómo está mi pastora Marisol? Hola, muy buenas noches a todos. Muy bien, gracias al Señor. Me retiré hace poquito de la clase del primer año para poder integrarme con ustedes también. Bien, contenta de aprender de la palabra del Señor. ¿Sabían ustedes que en estos tiempos, ya que están finalizando la clase, se cumple el libro de Apocalipsis, donde en el capítulo 2, verso 17 dice que les sería revelado y se les daría de comer maná del cielo? Y ustedes están recibiendo la palabra del Señor, se les está revelando para que tengan un mejor conocimiento y por lo que por gracia reciben, por gracia poder entregarla también. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Macarena y que ha entregado la clase del día de hoy, cómo el Señor la está usando, cómo el Señor le está dando el entendimiento a ustedes para que puedan también entregar, seguir sembrando la preciosa semilla del Evangelio. Amén. Amén, así que muy interesante la clase. Bueno, contarles que ya se aproxima rápidamente noviembre, ya estamos en septiembre, imagínese usted cómo ha pasado el tiempo y ya vamos con las graduaciones del cuarto año, ya van a tener las graduaciones, los del cuarto año, se está buscando la sede donde hayan más cantidad de alumnos, porque esto es del sur a norte, ya es a nivel nacional. Y me parece que donde hay más alumnos del cuarto año es la región metropolitana, así que yo creo que este año será acá en Santiago. El año pasado fue allá en Chimbarongo, así que ustedes ahí permanezcan fieles, sigan adelante, para también me escuchen decirle, amados hermanos, tal fecha tienen su graduación del cuarto año. Oiga, y qué maravilloso se siente, sabe que cuando yo tuve mi graduación, ahí con mi diploma, me sentí así como, ¿y sabe lo que hice? Llegué a mi casa, me fui a mi dormitorio con mi diploma, me arrodillé y le dije, Señor, esto es para usted, para su obra, para trabajarle a usted. Bendito es el nombre del Señor. Oiga, conocer del amado es lo más maravilloso que hay. Y una cosa le voy a decir, en el Antiguo Testamento se recuerda, me ayuda con los profetas, con los grandes profetas que se les dio la tarea de anunciar la primera venida de Jesucristo. ¿Me ayuda usted? Isaías, Jeremías. Amén. ¿Quién más? Amén. Oye, grandes hombres, y usted dirá, wow, grandes hombres. Pero Apocalipsis dice que a otros sencillos y humildes se les daría la tarea de entregar, de anunciar la segunda venida de Jesucristo. ¿Y me ayuda usted quiénes serán? ¿Jeremías? No, Jeremías no, porque él anunció la primera venida. ¿Quién entonces son aquellos sencillos, humildes, encargados de anunciar la segunda venida de Jesucristo? Nosotros. Amén. Usted tiene que verse aquí, amado hermano. En Apocalipsis usted no va a encontrar su nombre, no va a decir Marcela Rivero, no va a decir Yolanda Salinas, pero sí está usted aquí en Apocalipsis. Y Amén. usted y yo somos los encargados de anunciar la segunda venida de Jesucristo. Amén. Aleluya. Así que no se miren menos. Usted es tan importante como Jeremías, como tantos profetas. Ahora es su tarea. Es por eso que usted está aquí. Es por eso que aquí usted se está llenando del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el Señor le use grandemente. Siga adelante, no se detenga, porque el enemigo la va a querer dejar ahí tirada en el camino. Pero usted propóngase y dígale, Señor, yo llegaré
hasta finalizar esta clase. Falta poquito para terminar el año y usted estará pasando al tercer año. Bendito es el nombre del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Mi hermana Macarena, le dejo la clase por si alguien más quiere hablar y es suya la clase. Amén. Amén. Gracias por sus palabras, mi pastora Marisol. Y qué hermoso, ¿cierto?, saber que somos nosotros, lo ha llamado a anunciar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi hermana María Olga, ¿cómo está? Amén. Aquí tuve que barajar entre el trabajo, tuve el coronavirus, o sea, el Omicron, lo tuve y fue un poquito delicado, pero gracias al Señor pude organizarme. No fui al ensayo de coro porque quería escuchar la clase. Para mí la historia no es fácil. No es fácil. A mí siempre me ha costado un poco entender, hilar. Pero les quiero contar que en YouTube hay unos programas muy buenos donde uno esto mismo lo ve con mapa y más desarrollado y ayuda mucho más a comprender. Y es lo mismo, pero está mirado como de una forma más pedagógica quizás. Y he entendido mucho más. Por ejemplo, la clase anterior me costó mucho hilarla y la armé con esto que encontré y que me sirvió mucho. Y ahora mismo yo estaba escuchando y esta parte no la he visto. Entonces también hay como que me deja la tarea posterior a seguir escuchando, leyendo, apuntando y buscando también formas y se ayuda mucho uno mirando un mapa. Increíble que eso ayuda a comprender cómo se movieron los romanos, cómo quedó Asiria, cómo quedó, por qué razones, por ejemplo, qué pasaba con el tabernáculo, y muchas cosas que uno le cuesta entender en la historia porque ya nosotros no vimos eso, solo lo imaginamos. Pero el Señor nos ayuda y vamos comprendiendo las razones de ese pueblo y cómo esos hombres valientemente guardaron y resguardaron todo lo que el Señor, todo lo que Dios reveló y todo lo que el Señor fue posteriormente dejando más contemporáneamente su presencia y la salvación, que finalmente llega a nosotros y aquí preparándonos. Así que le doy gracias al Señor por eso y también los animo y le doy gracias a la pastora Marisol que nos aclara más y como que su mensaje nos echa así para atrás, como, sí, es verdad, tengo que prepararme y tengo que estar mucho más preparada. Y es verdad, o sea, hoy día mismo así uno piensa, y si no alcanzo, no, mejor, ¿para qué voy a meterme? Yo lo intenté varias veces y no, el internet no me permitía, 2 veces estuve, no se escuchaba, y sin embargo el Señor permitió que esta colita por lo menos la escuchara y también me quedó algo ahí en mi cabecita para analizar. Amén. Que la gloria sea para el Señor. Amén. Amén, mi hermana María Olga. Y bueno, también decir que este es un esfuerzo igual del Instituto IPECHI porque como usted misma dijo, o sea, esta clase a lo mejor la estoy dando en, no sé en cuántas horas estuvimos aquí, una hora y media, 2 horas, más o menos. Pero, por ejemplo, yo misma para estudiar no estuve 2 horas. Entonces, como dice mi hermana María Olga, aquí a lo mejor el libro está hiper resumido, pero uno va aprendiendo, como dice mi pastora Marisol, uno tiene que escudriñar, ¿cierto? Es lo mismo que hacemos en la iglesia con la palabra del Señor. El predicador nos entrega un mensaje, pero es deber nuestro el llegar a escudriñar la escritura y así nosotros podemos encontrar muchas cosas más de las que nos dijeron a lo mejor en la predicación. Así que, bueno, eso es verdad, mi hermana María Olga, y también con referente a los mapitas, es verdad. Yo no me manejo mucho con el computador, por eso a lo mejor tampoco es muy lúdico, pero el Señor nos sea ayudando para que nosotros, ¿cierto? Como la clase y estudiantes también, podamos estar leyendo el libro, también estas clases quedan grabadas
Y así uno también, si hay algo que a lo mejor no entendimos mucho, nos pueden preguntar a través del WhatsApp también, y a ir resolviendo varias dudas. Y eso, pues mi pastora Marisol quiere agregar algo, y si no, mi pastora Marisol la dejo para que usted nos dé la bendición también de la clase para poder final. Amén. Gloria a Dios. Amén, que el Señor les bendiga. Amén. Mire, yo ya estoy llena de cuadernos acá, estoy rindiendo unas pruebas, sigo estudiando. Estoy becada por el Instituto de Washington de Teología por Zoom, que son 4 años, ya voy en el 3er año. Oiga, y se nos exige estudiar, prueba, porque si no, nos van eliminando. Entonces yo ahí quiero aprender más, entonces a veces se me cierran mis ojitos, pero como mamá, como dueñas de casa, a esta hora tenemos disponibilidad, así que esfuércese usted, y va a ver cómo Dios va a hacer con usted. Amén. Amén. Cerramos los ojitos, no sé si hay alguien más o ya estamos todos listitos. Ya, cerramos los ojitos. Amén, Padre. Amado buen Padre eterno y celestial, muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder aprender de su bendita palabra, Señor. Bendiga a mis hermanos, a mis hermanas que están en nuestro estudio. Abra su entendimiento, Señor, de la sabiduría, la gracia, porque lo que más anhelamos, Señor, todo lo que hacemos, nunca será para engrandecernos nosotros, no, Señor, sino que será para engrandecer su obra maravillosa, para seguir esparciendo su preciosa semilla del Evangelio. A nosotros ayúdenos a ser más sencillos, más humildes de corazón, porque hemos entendido que sin usted, Señor, no podemos vivir. Le necesitamos para seguir adelante, le necesitamos para ser felices. Aleluya, Rey, bendiga a cada uno de los que se pudieron conectar y los que no le pudieron hacer de igual manera, usted ayúdele. Bendiga a mi hermana Macarena que ha guiado esta clase y usted la ha usado grandemente. Muchas gracias, Rey, que vive, y sabemos que lo que le estamos pidiendo lo estamos recibiendo en esta hora, porque su palabra me enseña y me dice que todo lo que le pidierais al Padre, creyendo en el nombre de Jesucristo, usted lo haría. Por lo tanto, finalizamos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, descanse, relájese y cada vez que tenga tiempo empiece a escudriñar.